todos, bienvenidos. A punto de comenzar el fin de semana. Hoy es viernes 13 de mayo y nosotros, como siempre, iniciamos nuestro mes de redacción analizando la prensa. Y comenzamos como cada día por el diario El Mundo. El terremoto deja a 15.000 personas sin hogar en Lorca. El 17% de los 542 inmuebles inspeccionados sufre daños estructurales y tendrá que ser demolido o apuntalado. Otro 38% registra desperfectos muy importantes. Y lo vemos en fotografía de portada. Vecinos de Lorca esperan ante las tiendas instaladas para alojarlos tras los seísmos. A la derecha, un militar marca en verde como habitable un inmueble. Y continuamos con más noticias. El Fondo Monetario Internacional incluye a España en el EA4 de las economías enfermas. La agrupa en la categoría nueva con Portugal, Grecia e Irlanda y advierte que tendrá una generación perdida por el paro juvenil. Y vamos, la juez anula las escuchas contra Marta Domínguez porque no existía indicio alguno que las justificara. Y el Supremo ordena a Interior destruir las grabaciones de Chitel tras su uso. Y vamos ya con los titulares más destacados del país. El seísmo deja en la calle a miles de personas tras destrozar sus casas. El terremoto de Lorca destruye el 17% de los edificios. La cifra de fallecidos se eleva a 9. El ejército acoge a 4.000 vecinos. Y lo vemos aquí también en fotografía de portada. Decenas de vecinos hacen cola para pedir alojamiento y poder pasar la noche en el campamento de Huerto de la Rueda en Lorca. Y además los niños chillaban bajo su madre muerta. Una mujer protegió con el cuerpo a sus 2 hijos antes de morir aplastada. Y sindicatos y COE limitarán la prórroga de los convenios. Es otra de las noticias del día. Además, Bin Laden ordenó concentrar los atentados en Occidente. Y la Unión Europea consiente que Dinamarca restablezca sus fronteras. Y vamos ya con los titulares más destacados de La Razón. Lorca, un pueblo heroico. Los vecinos dan una lección de civismo ante el desastre, pese a que la mitad de sus casas están inhabilitadas. Se abre el debate sobre la seguridad de las construcciones en zonas sísmicas. Y Bildu sería la segunda fuerza y superaría la suma de Partido Popular y PSE. Además, el Fondo Monetario Internacional alerta: el paro juvenil provocará una generación perdida en España. Y continuamos ya con los titulares más destacados de ABC. Lo vemos en fotografía de portada. Los daños superan los 36 millones. Los príncipes presiden hoy los funerales en una ciudad con el 10% de los edificios destruidos. El bebé del terremoto, lo vemos en fotografía. Y la Acción Popular no podrá ser la única acusación en el juicio. Además, el Fondo Monetario Internacional da por perdida la generación de Zapatero. Y conocemos ahora más actualidad en titulares. Solo el 44% de las viviendas analizadas en Lorca son aptas para vivir. A ellas podrán regresar sus propietarios. Sin embargo, el 56% restante no se podrá vivir en estos momentos. Unidad Militar de Emergencias está instalando 3 grandes campamentos en Lorca para atender a los damnificados de los terremotos y 420 soldados están colaborando en las labores de asistencia. Les hablamos también de economía y de los precios. El IPC subió 1,2% en abril, el mayor incremento mensual desde octubre de 2007. Y además la nueva incursión hollywoodiense, el director catalán Jaume Collet Serra con Sin Identidad y la última película de Woody Allen llegan hoy a la cartelera. Las víctimas mortales del terremoto producido en Lorca se elevan a 9 tras la muerte de una mujer de 41 años en el hospital de La Richanca, en Murcia, donde ha abandonado la UCI pediátrica un niño también de 3 años que ingresó ayer con pronóstico grave. Un portavoz del centro hospitalario ha informado de que esta mujer era la herida de mayor gravedad ingresada en ese hospital general
universitario, donde también se encuentra en la planta de cirugía infantil el menor de 3 años que ya ha abandonado cuidados intensivos. Ya son 9 los muertos por el terremoto de Lorca de ayer por la tarde. La última víctima ha fallecido este mediodía en el Hospital Virgen de Arrisaka, en Murcia. Es una mujer de 41 años. Era la herida con mayor gravedad en este centro. Entre los fallecidos hay 2 embarazadas y un adolescente de 14 años. Hay mejores noticias sobre un niño de 3 años que ha salido de la UCI, donde había ingresado con pronóstico grave. El Servicio Murciano de Salud ha atendido a cerca de 300 heridos desde que ocurrió el seísmo. En las calles están los destrozos. El 80% de las viviendas de Lorca están dañadas. En el casco urbano, prácticamente todas las 20.000 viviendas que hay están afectadas en mayor o menor medida. Una de las prioridades, como cuenta el presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel, es permitir la vuelta de los ciudadanos a las casas que no suponen un peligro. Hay varios equipos que están haciendo evaluación de los daños. Esto era urgentísimo el hacerlo, porque claro, en aquellos lugares en donde no haya habido desperfectos importantes, como para que la gente deje de asistir a su vivienda, retornar a su casa, lo importante es que cuando antes puedan volver, primero porque uno lo que sea es eso, y en segundo lugar porque también se da una normalidad real, ¿no? Y no estar aquí un poco más allá de lo que realmente pudiera ser. El vicepresidente del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, y la ministra de Defensa, Carme Chacón, han estado allí animando a los efectivos desplegados a continuar con el trabajo. Antes han sobrevolado la zona de la catástrofe. También el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha estado en Lorca y ha destacado el comportamiento ejemplar de los lorquianos. Y por otro lado, el recinto ferial de Lorca, lugar donde se ha instalado el principal campamento de atención a los afectados por el terremoto, registra a estas horas un continuo trasiego de ambulancias, vehículos de emergencia y vecinos del municipio a la espera de información sobre la situación de sus viviendas. Estaba trabajando, estaba a 2 horas de aquí, estaban mis hijos ahí solos en la casa. Sí, ahora están bien. Pues la nena dice que en el segundo, cuando estuvo yendo al balcón a coger una ropa, pues estaban cayendo las piedras, que se cayó la fachada. Entonces salieron corriendo. Tuvimos que llamar pues a la familia para que fuera a verlos y tenerlos en un sitio hasta que llegáramos nosotros. Y Unidad Militar de Emergencia se está instalando 3 grandes campamentos en Lorca para atender a los damnificados del terremoto, y 420 soldados están colaborando en las labores de asistencia a los evacuados y desescombro, así como la evaluación de los daños materiales. Un total de 420 efectivos de la Unidad Militar de Emergencias vienen trabajando en las últimas horas para auxiliar a los damnificados por el terremoto de Lorca. Los soldados están colaborando en las tareas de desescombro, así como en la evaluación de los daños materiales ocasionados por el seísmo. En las próximas horas, la UME va a centrar sus esfuerzos en la atención a los miles de afectados, que han tenido que abandonar sus viviendas por culpa del desastre. Las misiones que se nos han dado son la instalación de 3 campamentos logísticos con tiendas de campaña, y cuando finalice, aparte de abastecer con alimentos a la población que se aloje en estos campamentos. Los campamentos estarán ubicados en la zona del Huerto de la Rueda, en el barrio de La Viña y en el Instituto Ibáñez Martín. Los 2 terremotos de 4,4 y 5,1 grados registrados este pasado miércoles en Murcia dejan por el momento un balance de 9 víctimas. Además, la práctica totalidad de las 20.000 viviendas del municipio se han visto afectadas de alguna manera por los seísmos, según han informado hoy fuentes municipales. Y los casi 2.000 kilómetros que separan a Canarias de Murcia no han impedido que el terremoto se sintiera menos en la Casa Regional de Murcia que en el archipiélago, sino que el dolor se ha visto acrecentado por la distancia. La Casa Regional de Murcia en Canarias, la más alejada de la comunidad murciana dentro del territorio español, está de luto por las personas fallecidas, y sus integrantes han guardado un minuto de silencio por la memoria a sus puertas en la sede de Las Palmas de Gran Canarias. El presidente de la entidad, Alfonso Serrano, aseguró en declaraciones que los 164 socios de la Casa Regional de Murcia en Canarias manifiestan su dolor por lo sucedido en nuestra querida Lorca, ha dicho, y ha añadido que están padeciendo en la distancia el sufrimiento de las personas que allí lo están pasando verdaderamente mal.
Políticos de los tres partidos con representación en el Ayuntamiento de la capital, Partido Popular, PSOE e Izquierda Unida, han aparcado sus diferencias para expresar juntos la solidaridad de los madrileños con la ciudad murciana de Lorca, sacudida por un terremoto que se ha cobrado la vida de 9 víctimas. Zapatero envía un mensaje de calma a Lorca y garantiza la reconstrucción. El presidente del PNV, Íñigo Urkullu, ha realizado una breve intervención en el municipio vizcaíno de Sestao, donde estaba previsto un mitin con los candidatos a la alcaldía de la localidad y a diputado general de Vizcaya, y han anunciado la suspensión de los actos electorales convocados para ayer en todo el País Vasco. Señorías, antes de iniciar las votaciones, resulta conveniente que el Congreso de los Diputados muestre su solidaridad con la ciudad de Lorca y de manera especial con las familias de los fallecidos como consecuencia del terremoto ocurrido en la tarde de ayer. Asimismo, el Congreso quiere dar su apoyo a los heridos y a los miles de ciudadanos afectados. El Congreso de los Diputados está hoy junto a los ciudadanos de Lorca, que sufren las consecuencias del movimiento sísmico más grave ocurrido en España en los últimos 50 años. El Congreso insta a las administraciones a que sigan trabajando en la pronta recuperación de la normalidad. Y el Congreso hace un reconocimiento expreso a todo el personal municipal, técnicos de protección civil, bomberos, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, personal sanitario, miembros de la Unidad Militar de Emergencias y voluntarios que están trabajando en la atención a los vecinos de Lorca y en la reparación de las consecuencias del seísmo. Si les parece, y como muestra de solidaridad con los afectados y de pésame por la muerte de quienes han perdido la vida, les ruego nos levantemos y guardemos un minuto de silencio. Eran las palabras del presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, quien ha leído una declaración institucional consensuada con los grupos parlamentarios en la que los diputados muestran su solidaridad con Lorca y de manera especial con las familias de los fallecidos. Igualmente, en el Congreso ha dado su apoyo a los más de 250 heridos y los miles de damnificados en el terremoto de 5,1 grados en la escala Richter, que también ha producido considerables daños materiales. Y cambiamos ahora de asunto, les hablamos de economía y de los precios. El IPC subió el 1,2% en abril, en mayor incremento mensual desde octubre de 2007. Esta diferencia, según el Instituto Nacional de Estadística, se debió al incremento de los precios del viaje organizado y los servicios recreativos. También los deportivos, frente a la bajada del año pasado. Además, los alimentos y las bebidas no alcohólicas subieron 4 décimas. Sin embargo, el transporte ha bajado. El IPC subió en abril el 1,2% y deja la tasa interanual en el 3,8%, 2 décimas por encima de marzo. La subida mensual es la mayor desde octubre de 2007 y la anual la mayor desde septiembre de 2008. Los precios que más han aumentado en los últimos 12 meses, según el INE, son los del segmento de ocio y cultura, sobre todo viajes organizados y servicios recreativos y deportivos. Aumentaron también los alimentos y bebidas no alcohólicas y el transporte. La inflación subyacente, que excluye alimentos no elaborados y energía, ascendió 4 décimas hasta el 2,1%. El índice de consumo armonizado, que mide los precios en los países de la Unión Europea, aumentó 2 décimas hasta el 3,5%. Los precios crecieron en toda España, donde más fue en Cataluña, Cantabria y Baleares. Continuamos con más datos económicos. La petrolera Repsol ganó 765 millones de euros hasta marzo, un 11,2% más que en el mismo periodo de 2010, gracias a la mejora de sus precios de venta y de crudo y también del gas. Repsol destaca, sin tener en cuenta extraordinarios vinculados a unas provisiones, el beneficio neto recurrente, que subiría un 23,4%.
Repsol gana más por el aumento del precio del petróleo y el gas. El beneficio neto creció un 11% en el primer trimestre hasta los 765 millones de euros. Crecieron también los negocios de gas natural licuado y el segmento químico. Sin tener en cuenta extraordinarios por provisiones, Repsol dice que el beneficio subiría un 23%. El resultado de explotación creció un 4,7% hasta los 1.600 millones. Aumentó un 13,4% el negocio de upstream, exploración y producción. Descendió un 7,4% la producción por el impacto del conflicto de Libia, la moratoria por el vertido en el Golfo de México y los trabajos de mantenimiento en Trinidad y Tobago. Sus ventas crecieron un 4,2%, las inversiones crecieron un 43% y su deuda financiera se situó en 2.180 millones de euros. Frente a las mejoras de Repsol, la compañía presentó los descensos de los resultados de explotación de sus participadas, la argentina YPF, que cayó un 7%, y Gas Natural un 3,5%. Repsol continúa con la desinversión parcial de YPF con el objetivo de quedarse con el 51%. Las delegaciones provinciales de Empleo y Salud ponen en marcha una campaña conjunta esta primavera para ayudar a que los trabajadores de la Junta de Andalucía interesados en abandonar el tabaquismo puedan dejar de fumar. Este programa ha presentado en una mesa redonda sobre experiencia en programas de deshabituación del tabaco y consumo de alcohol en el medio laboral, celebrada hace 4 semanas en Cádiz. Ha sido desarrollada previamente por la Junta en Málaga y ayudando a que la mejoría de los funcionarios particulares en dicho programa. Aproximadamente un 70% abandonará el tabaco. Y ayer se celebraba el Día Internacional de la Enfermería, jornada en la que se rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que nos cuidan y atienden cuando estamos enfermos. Hoy se celebra el Día Internacional de la Enfermera, jornada en la que se rinde homenaje a todos los hombres y mujeres que nos cuidan y atienden cuando estamos enfermos. La fecha coincide con el nacimiento, hace ya más de un siglo, de la británica Florence Nightingale, madre de la enfermería moderna y fundadora de la primera escuela para enfermeras del mundo, cuya abnegación y entrega la convirtieron en leyenda. Vocación de servicio sigue siendo la seña de identidad de este colectivo, integrado mayoritariamente por mujeres y cuyas competencias han aumentado en los últimos años. De hecho, la figura de la enfermera vista como mera asistente a la sombra del médico es cosa del pasado. Actualmente, muchos de estos profesionales universitarios forman parte de equipos multidisciplinares, dentro de los cuales diagnostican y planifican cuidados, entre otras funciones. Resolver la desigualdad, aumentar el acceso y la equidad es el lema elegido este año por el Consejo Internacional de Enfermería, que aprovecha cada 12 de mayo para poner de relieve un tema de interés público. Cambiamos ahora de asunto. María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique, ha roto en lágrimas ante el tribunal que la juzga junto a otras 24 personas por la Operación Carlos y ha asegurado que en este proceso se ha sentido estafada, humillada, juzgada y condenada, pero no por un tribunal. Hoy ha continuado el juicio por la llamada Operación Carlos con la comparecencia de María José Campanario, esposa del torero Jesulín de Ubrique. Durante el interrogatorio, Campanario, para la que el fiscal pide 4 años y medio de cárcel, ha negado que intentara cometer ningún fraude. Cuando se le ha preguntado cómo se había sentido en el proceso, la esposa del torero no ha podido contener las lágrimas y ha afirmado que se ha sentido engañada y que estos 5 años han sido los peores de su vida. Me he sentido humillada, me he sentido juzgada, condenada, no por un tribunal, pero todo el mundo sabe, creo que el señor fiscal lo sabrá. Y todo el mundo aquí presente, los 5 años más duros de mi vida, el peor día de mi vida fue el día de la detención de mi madre. En la sesión de hoy también ha declarado el inspector médico Francisco Castro Pérez Lara, quien ha negado su implicación en los hechos y ha dicho que ha sido utilizado por Carretero como hombre de paja. El juicio de la Operación Carlos continuará mañana con la declaración de otros acusados que aún no han sido interrogados, entre ellos la madre de Campanario, Remedios Torres. Al menos 70 personas han perdido la vida en Pakistán en un doble atentado suicida, según fuentes talibanes. Podría tratarse de una venganza por parte de Al-Qaeda. Tras la muerte de Bin Laden, el ataque tenía como objetivo el centro de entrenamiento de una unidad paramilitar.
Al menos 70 personas han muerto en un doble ataque suicida en Pakistán, una venganza por el asesinato de Ben Laden, según ha reivindicado una fuente de los talibanes. Ha tenido lugar en la ciudad de Charzada, a las puertas de las zonas tribales del noroeste del país, en la frontera con Afganistán, bastión de los talibanes. El ataque tenía como objetivo un centro de entrenamiento de una unidad paramilitar de la policía encargada de vigilar las fronteras. 65 jóvenes reclutas esperaban un autobús cuando un kamikaze ha activado un artefacto explosivo mientras conducía una moto. Ha matado a todos los agentes que salían del centro y a 5 civiles. Por ahora se desconoce el número exacto de heridos. Y el presidente sirio ordena a las fuerzas del orden no disparar. Los 4 miembros de la oposición han recordado que el presidente prometió algo parecido a principios de marzo y desde entonces han muerto más de 700 personas. Los disparos han sido frecuentes durante todo el día. El presidente sirio ordena a las fuerzas del orden no disparar contra los manifestantes este viernes, mientras miles de militares toman posición en distintas ciudades del sur del país. Luay Hussein, uno de los líderes de la oposición, ha afirmado que un consejero de Bashar al-Assad le ha prometido que por orden estricta del presidente los agentes no dispararán contra el pueblo. Mientras tanto, en las ciudades de Deraa, Homs y en la provincia de Rif Damasco se multiplican las detenciones arbitrarias. Los 4 miembros de la oposición que se reunieron a principios de mes con altos cargos del régimen han recordado, sin embargo, que el presidente prometió algo parecido a principios de marzo y desde entonces han muerto más de 700 personas, según una comisión de juristas internacionales basada en Ginebra. Estas imágenes grabadas en Homs este jueves son una muestra de la represión del régimen. Según la red opositora Sham, se han oído disparos de artillería durante todo el día. Y conocemos ya el tiempo para las próximas horas. Desde las primeras horas del día se acumularán nubes en la costa del Cantábrico. Las temperaturas descenderán de manera notable, con máximas alrededor de los 15 o 20 grados. Durante el inicio de la próxima semana sigue el ambiente húmedo marcado por el viento del norte. En el resto de la península ibérica vuelven los grandes claros durante los próximos días. El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona reúne a partir de mañana una sección de arte de vanguardia de Europa del Este, surgido desde 1961 hasta la actualidad. El arte de vanguardia, desarrollado en la Europa del Este a partir de 1961, protagoniza una exposición del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona que ha atraído a la capital catalana parte de los fondos de la Galería Moderna de Ljubljana, una de las colecciones pioneras en la Europa comunista. Artistas como Marina Abramovi, Ion Grigorescu, Walter de María o movimientos como el Nuevo Arte Esloveno nos acercan a una obra artística marcada por la falta de libertades, la censura y la represión. La fotografía, el cine y el vídeo se convierten en útiles herramientas para poner de relieve las inconsistencias y las contradicciones del socialismo. Esta muestra es la primera de la plataforma transnacional nacida en 2009, la Internacional, de la que forman parte 5 instituciones culturales, entre ellas el MACBA y la Galería Moderna de Ljubljana. Hasta el 2 de octubre, más de 100 obras de unos 70 artistas acercarán a los visitantes del Museo barcelonés el arte de vanguardia desarrollado en los países del Este. Y la nueva incursión en Hollywood del director catalán Jaume Collet Serra, Sin Identidad, y la última película de Woody Allen, Midnight in Paris, llegan hoy a la cartelera junto a la cinta española Estáis ahí y la última entrega de la saga Artus y los Minions. Yo quiero ser un aguafiestas. Ahora necesito un poco de aire libre. Y en busca de aire libre, Owen Wilson dejará a su prometida Rachel McAdams para descubrir Midnight in Paris, de la mano de Woody Allen. Una ciudad que cuando suenan las 12 campanadas viaja a los alegres años 20. Marion Cotillard y Carla Bruni completan el reparto del realizador neoyorquino. Si en París Owen Wilson disfruta de 2 vidas paralelas, en Berlín Liam Neeson descubre que no ha vivido ninguna, o eso le quieren hacer creer todos tras sufrir un accidente. ¿Le conozco? ¿Qué te pasa? ¿Soy yo? Tu marido.
El realizador español Jaume Colet Serra dirige Sin Identidad. Que yo sepa, ¿qué broma es esta? Mi nombre es Ana y estoy muerta desde hace 16 horas y 24 minutos. Pero para historias extraordinarias, la del ex pagafantas Gorka Ochoa, que en Estás ahí, la nueva comedia de Roberto Santiago, inicia la peligrosa aventura de la vida en pareja con el fantasma de su novia, Miren Ibarguren. En El Inocente, Matthew McConaughey es un abogado criminalista especializado en delincuentes de baja estofa hasta que le contrata a un rico playboy, Ryan Phillips, acusado de intento de asesinato. La vida de Alexia González Barros, que tanta devoción ha despertado entre los católicos, llega a los cines en una película a medio camino entre la ficción y el documental. Desde Francia nos llega Tourné, un drama con tintes surrealistas que protagonizan un grupo de artistas de género burlesco. Los más pequeños pueden elegir entre enfrentarse al malvado Maltásar en una nueva entrega de la saga de los Minimoys en Arthur y la Guerra de los Mundos, o unirse al equipo del Tigre para impedir que la señora Q se haga con el tesoro que encierra la montaña de los 1000 dragones. Y hasta aquí las noticias por el momento. Recuerden que podrán seguir informados en nuestras siguientes ediciones. Disfruten del fin de semana.